todos los presos que serán ejecutados en una prisión federal de En el vasto y complejo sistema de justicia penal de Estados Unidos, la pena de muerte sigue siendo uno de los temas más controvertidos y debatidos. A pesar de las múltiples voces que claman por su abolición, en las prisiones federales aún hay un número significativo de presos que esperan su ejecución. Hoy nos sumergiremos en las historias detrás de estos condenados a muerte, examinando los crímenes que cometieron, el proceso judicial que enfrentaron y el impacto de sus acciones en las víctimas, sus familias y la sociedad en general. Desde atentados terroristas con repercusiones globales hasta asesinatos brutales que estremecieron comunidades enteras, estos casos son estremecedores, complejos y reveladores del lado más oscuro de la condición humana. Caso 1. Dzhokhar Tsarnaev, el atentado de Boston. Dzhokhar Tsarnaev es, sin duda, uno de los casos más mediáticos y controversiales en la historia reciente de la justicia federal estadounidense. Nacido en Chechenia y emigrado con su familia a Estados Unidos cuando era un niño, Dzhokhar y su hermano mayor, Tamerlan, se radicalizaron, llegando a planear y ejecutar uno de los ataques terroristas más impactantes en suelo estadounidense, el atentado durante Maratón de Boston el 15 de abril de 2013. La mañana de ese día, cerca de la línea de meta, 2 bombas caseras hechas con ollas de presión explotaron casi simultáneamente, causando la muerte de 3 personas e hiriendo a más de 260. Las imágenes de la carnicería y el caos que siguieron recorrieron el mundo, despertando un miedo generalizado. Tras una intensa persecución policial y enfrentamientos armados, Tamerlan fue abatido y Dzhokhar capturado. El juicio de Dzhokhar fue una batalla legal de larga duración. La fiscalía presentó pruebas contundentes, incluyendo vídeos, testimonios de sobrevivientes y análisis forenses. Sin embargo, la defensa alegó que Dzhokhar había sido influenciado por su hermano y que no tenía intención directa de causar muerte masiva. A pesar de estos argumentos, fue condenado a muerte en 2015, aunque hasta la fecha su ejecución ha sido suspendida debido a apelaciones y disputas legales sobre su tratamiento en prisión y el debido proceso. Este caso no solo abrió un debate sobre el terrorismo doméstico y la radicalización, sino también sobre la eficacia y humanidad del sistema de justicia cuando se trata de la pena capital. Caso 2. Robert Bowers, la masacre en la sinagoga Tree of Life. Robert Bowers es el nombre detrás de una de las tragedias más dolorosas en la historia reciente de Estados Unidos, el ataque a la sinagoga Tree of Life en Pittsburgh el 27 de octubre de 2018. Esa mañana, Bowers, un hombre con fuertes ideologías supremacistas blancas y antiinmigrantes, irrumpió armado con múltiples armas automáticas en la congregación durante un servicio religioso, disparando indiscriminadamente a los fieles. El saldo fue devastador: 11 personas asesinadas y varias heridas de gravedad. Las víctimas, de edades diversas y todas participando en un momento de oración pacífica, fueron blanco de un odio visceral. Bowers no solo había planeado el ataque con antelación, sino que había expresado en redes sociales su odio hacia los judíos, aumentando la alarma sobre el auge del extremismo violento en E.U. En su juicio, Bowers se declaró culpable en un intento por evitar la pena de muerte, pero finalmente fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional tras los cargos federales. La comunidad judía y organizaciones contra el odio siguen utilizando este caso para promover conciencia y medidas contra el extremismo. El debate legal y social en torno a su condena y posible ejecución continúa, ya que representa un punto crítico sobre cómo tratar delitos de odio y terrorismo en el sistema penal. Caso 3. Glenn Edward Rollers, el asesino de la sonrisa. Glenn Edward Rollers es uno de los asesinos en serie más infames de la década de 1990. Apodado el asesino de la sonrisa por una macabra fotografía donde se le veía sonriendo al lado del cuerpo de una de sus víctimas, Rollers fue responsable confirmado de al menos 3 asesinatos, aunque se sospecha que pudo haber matado a muchas más mujeres a lo largo de varios estados. Su modus operandi incluía atraer a mujeres con promesas falsas, llevándolas a lugares remotos donde las asesinaba con brutalidad. Rollers no solo mataba, sino que mostraba un comportamiento perturbador durante los interrogatorios y el juicio, llegando incluso a burlarse de las autoridades y los medios de comunicación. Detenido en 1995, su proceso judicial fue largo y complicado, con múltiples apelaciones en un intento de evitar la pena capital. Finalmente, en mayo de 2025, fue ejecutado. Su caso sigue siendo estudiado en criminología por la mezcla de manipulación psicológica, violencia extrema y su misteriosa personalidad que desafió la comprensión incluso de expertos en conducta criminal. Caso 4. Oscar Franklin Smith, el triple asesinato en Tennessee. Oscar Franklin Smith fue sentenciado a muerte por uno de los crímenes más brutales en la historia del estado de Tennessee.
En 1989, Smith asesinó a su exesposa y a dos de sus hijos en un episodio de violencia doméstica extrema. Los informes policiales describen que las víctimas fueron apuñaladas repetidamente y también disparadas, en un acto de furia inhumana. Tras la investigación, Smith fue arrestado y enfrentó un juicio donde la defensa intentó argumentar problemas de salud mental y abuso previo, pero la evidencia fue contundente. Durante décadas, Smith mantuvo su condena mientras sus abogados apelaban múltiples veces, alegando errores en el juicio original y nuevas pruebas forenses. Sin embargo, su ejecución en mayo de 2025 marcó un punto de inflexión para Tennessee, reavivando debates sobre la pena de muerte, especialmente en casos con tan larga data y cuestiones controversiales en el proceso judicial. La familia de las víctimas vio en la ejecución una forma de cierre, mientras que activistas señalaron posibles fallos que merecen una revisión profunda. Caso 5. Amber McLaughlin, la primera mujer transgénero ejecutada en Estados Unidos. Amber McLaughlin hizo historia de una manera trágica y compleja. Condenada en 2003 por el asesinato de su exnovia, McLaughlin fue detenida en circunstancias que revelaban una vida llena de conflictos y luchas personales. Durante su encarcelamiento, comenzó su transición de género, convirtiéndose en la primera persona transgénero en ser ejecutada en Estados Unidos. Este caso trascendió el ámbito penal para entrar en el terreno social y político, generando discusiones sobre los derechos de las personas trans en el sistema carcelario, los protocolos médicos para su cuidado y la discriminación que sufren. Además, la controversia creció cuando defensores de derechos humanos argumentaron que su identidad de género no recibió el respeto adecuado durante todo el proceso judicial y penitenciario. Finalmente, su ejecución se llevó a cabo, marcando un precedente y al mismo tiempo dejando muchas preguntas abiertas sobre justicia, equidad y humanidad en un sistema rígido y polarizado. Si te está gustando este video, regálanos un like y suscríbete al canal para más videos como este. Continuemos. Por supuesto, aquí continúo con más casos reales y detallados de presos condenados a muerte en prisiones federales de Caso 6. Dustin Hicks, el caso de los asesinatos en Maryland. Dustin Hicks fue condenado por su papel en el asesinato de 3 mujeres en un incidente ocurrido en 1996 en la isla de Maryland, conocida como la isla de Petaxent. Aunque no fue el autor material de los disparos, la fiscalía argumentó que Hicks organizó y dirigió el crimen. Los hechos ocurrieron cuando Hicks y su cómplice Lawrence Brewer secuestraron a las mujeres, llevándolas a un área remota donde Brewer disparó a las víctimas. La defensa de Hicks sostuvo que él intentó impedir los asesinatos y que su rol fue menor, pero la Corte Federal lo encontró responsable bajo la Ley de Responsabilidad Penal Conjunta. Después de años en el corredor de la muerte y múltiples apelaciones que cuestionaron la proporcionalidad de la pena, Hicks fue ejecutado en enero de 2021. Su caso generó una gran polémica sobre la justicia en casos donde el condenado no disparó directamente y sobre la aplicación desigual de la pena de muerte. Caso 7. Timothy McVeigh, el atentado de Oklahoma City. Uno de los casos más emblemáticos en la historia de la pena de muerte federal es el de Timothy McVeigh, responsable del atentado con bomba en el edificio federal Alfred P. Mera en Oklahoma City, en 1995. McVeigh detonó un camión bomba que causó la muerte de 168 personas, incluyendo 19 niños, y dejó cientos de heridos. Su ataque fue motivado por un odio profundo hacia el gobierno federal, en protesta por incidentes como el asedio de Waco. Capturado poco después, McVeigh fue juzgado en un tribunal federal donde no solo fue declarado culpable de asesinato, sino también de terrorismo doméstico. Fue ejecutado por inyección letal en 2001. Su caso sigue siendo un punto de referencia para el análisis del terrorismo doméstico y la respuesta del sistema judicial ante ataques masivos. Caso 8. Dylann Roof, la masacre en la iglesia Emanuel. Dylann Roof cometió un crimen que conmocionó al país en 2015, cuando entró armado a la histórica iglesia Emanuel African Methodist Episcopal en Charleston, Carolina del Sur, y asesinó a 9 personas durante un estudio bíblico. Motivado por ideologías racistas y supremacistas blancas, Roof planeó el ataque con el objetivo explícito de sembrar miedo y división racial. Fue arrestado y juzgado en la Corte Federal por cargos de odio y asesinato en masa. El juicio de Roof destacó por la dureza de las pruebas, incluidos sus propios escritos y vídeos que expresaban sus creencias extremistas. Fue condenado a muerte en 2017 y permanece en espera de ejecución. Su caso ha sido fundamental para debates sobre racismo, terrorismo doméstico y el uso de la pena capital. Caso 9. Juan Raúl Garza, el narcotraficante ejecutado. Juan Raúl Garza fue un narcotraficante y asesino en serie que operaba en Texas y México durante los años 80 y principios de los 90.
Fue condenado por ordenar la muerte de 5 personas que eran testigos o rivales en su negocio de tráfico de drogas. Su caso fue uno de los primeros en la era moderna en los que la pena de muerte federal fue aplicada por delitos relacionados con el narcotráfico y asesinatos múltiples. Garza fue sentenciado a muerte y ejecutado en 2001, un caso que marcó un precedente para la lucha federal contra el crimen organizado y la violencia asociada. Caso 10. Lisa Montgomery, el primer caso federal de ejecución de una mujer en casi 70 años. Lisa Montgomery fue condenada por el asesinato de una mujer embarazada en 2004, en un crimen que impactó por su brutalidad y las circunstancias que lo rodearon. Montgomery estranguló a la víctima para robar al bebé neonato y luego intentó huir con el niño. Su caso fue particularmente polémico porque fue la primera mujer ejecutada por el gobierno federal desde 1953, y también porque su defensa argumentó que ella había sufrido abusos severos durante su infancia y padecía trastornos mentales graves. A pesar de estas apelaciones y debates éticos, fue ejecutada en enero de 2021. Su caso abrió una intensa discusión sobre la pena de muerte, la salud mental y el tratamiento de mujeres en el sistema penal. Caso 11. Brandon Bernard, el caso que dividió a la opinión pública. Brandon Bernard fue ejecutado por el gobierno federal en diciembre de 2020, y su caso se convirtió en uno de los más debatidos del resurgimiento de las ejecuciones federales durante la administración Trump. Los hechos se remontan a 1999, cuando Bernard, con solo 18 años en ese momento, participó en el secuestro y asesinato de una pareja de pastores cristianos, Todd y Stacy Valley, en Texas. El plan fue ejecutado junto con otros miembros de una pandilla juvenil. Aunque Bernard no disparó directamente, fue el responsable de quemar el automóvil de las víctimas con los cuerpos aún dentro. A lo largo de las 2 décadas en prisión, Bernard mostró un comportamiento ejemplar. Su madurez, arrepentimiento y conducta reformada fueron utilizados como base para las peticiones de clemencia. Personalidades públicas, exfiscales e incluso algunos miembros del jurado que lo condenaron inicialmente pidieron la conmutación de su pena por cadena perpetua. Sin embargo, la ejecución se llevó a cabo como estaba programada. Su caso generó un amplio debate sobre si una persona puede cambiar y si la pena de muerte es moralmente justificable para jóvenes que cometieron crímenes bajo influencia de otros. Caso 12. Alfred Bourgeois, el asesino y abusador de su hija. Alfred Bourgeois fue ejecutado en diciembre de 2020, solo un día después de Brandon Bernard. Su caso estremeció incluso a quienes defienden la pena capital por la violencia del crimen que cometió. Bourgeois fue condenado por el asesinato de su hija de 2 años, a quien había abusado físicamente de manera constante mientras estaba bajo su custodia en una base militar en Corpus Christi, Texas. Según los reportes del juicio, el abuso fue brutal y continuo, incluyendo golpes con objetos y torturas físicas. La niña murió después de recibir un fuerte golpe en la cabeza que le causó una fractura craneal. Durante el juicio, la defensa argumentó que Bourgeois tenía discapacidad intelectual, lo cual legalmente podría haberle eximido de la ejecución bajo precedentes de la Corte Suprema. No obstante, el Departamento de Justicia y los tribunales federales determinaron que no cumplía con el umbral requerido, y su ejecución fue autorizada. El caso provocó reacciones encontradas. Para muchos, la naturaleza del crimen justificaba la pena máxima. Para otros, su historial de abuso infantil sufrido en su propia infancia y los cuestionamientos sobre su capacidad intelectual abrieron un debate sobre la línea entre castigo y compasión judicial. Caso 13. Wesley Purkey, entre el crimen y la salud mental. Wesley Ira Purkey fue ejecutado en julio de 2020 por el gobierno federal, luego de años de litigio en torno a su salud mental y los procedimientos de su juicio. Fue condenado por el secuestro, violación y asesinato de Jennifer Long, una adolescente de 16 años a quien interceptó en Missouri en 1998. Después del crimen, Purkey quemó el cuerpo de la joven en una hoguera improvisada y esparció las cenizas. En paralelo, también confesó el asesinato brutal de una anciana de 80 años con la que tenía una disputa legal. A pesar de la gravedad de los crímenes, sus abogados sostuvieron que Purkey padecía esquizofrenia paranoide, daño cerebral y alucinaciones, lo cual debió hacerlo inelegible para la ejecución bajo las leyes federales. Incluso se le había diagnosticado demencia progresiva en los últimos años. No obstante, el Departamento de Justicia procedió con la ejecución y su muerte reavivó el debate sobre la ejecución de personas con trastornos mentales severos. Organizaciones de derechos humanos calificaron su caso como una violación de las protecciones básicas en torno a la salud mental. Caso 14. Lisa Montgomery, el asesinato de una madre embarazada y el robo de su bebé.
Lisa Marie Montgomery fue ejecutada el 13 de enero de 2021, convirtiéndose en la primera mujer en ser ejecutada por el gobierno federal de en casi 7 décadas. Su caso causó indignación, conmoción y un fuerte debate a nivel internacional. Los hechos ocurrieron en 2004, cuando Montgomery, de Kansas, contactó a Babi Hoestinet, una criadora de perros embarazada de 8 meses, bajo la excusa de comprar un cachorro. Cuando llegó a su casa en Skidmore, Missouri, Montgomery la estranguló hasta dejarla inconsciente, le abrió el abdomen con un cuchillo de cocina y le extrajo al bebé. Luego huyó con la niña, intentando hacerla pasar como suya ante su esposo y familiares. El crimen fue descubierto en cuestión de horas, y Montgomery fue arrestada al día siguiente con el bebé en brazos, viva pero traumatizada. El caso causó horror en todo el país por la brutalidad quirúrgica del ataque y por el hecho de que fue premeditado. Montgomery había investigado cómo realizar cesáreas y había mentido durante meses fingiendo estar embarazada. Durante el juicio, su defensa alegó que Lisa padecía graves enfermedades mentales, incluyendo trastorno bipolar, esquizofrenia y daños cerebrales por abusos físicos y sexuales severos sufridos durante toda su infancia. Los médicos forenses detallaron años de violaciones por parte de su padrastro, negligencia por parte de su madre, además de traumas psicológicos extremos. Sin embargo, los tribunales consideraron que ella era mentalmente competente para ser ejecutada. Su ejecución fue reprogramada varias veces por apelaciones y por el COVID-19, pero finalmente fue llevada a cabo por inyección letal en la prisión federal de Terre Haute, Indiana. El caso de Lisa Montgomery abrió un amplio debate sobre la responsabilidad penal de personas con enfermedades mentales profundas y la idoneidad de la pena de muerte en tales circunstancias. Caso 15. Daniel Louis Lee, un crimen familiar racista y la reactivación de las ejecuciones federales. Daniel Louis Lee fue ejecutado el 14 de julio de 2020. Fue el primer preso federal ejecutado en EU. Tras una pausa de 17 años en las ejecuciones federales, y su caso marcó el reinicio de una nueva etapa de pena capital impulsada por el Departamento de Justicia en 2019. En 1996, Lee, un supremacista blanco y miembro de una organización neonazi, participó en el asesinato de una familia entera en Arkansas: William Moyer, traficante de armas, su esposa Nancy y su hija de 8 años, Sarah. El motivo fue robar armas y dinero para financiar la creación de una nación aria blanca. Las víctimas fueron atadas con cinta adhesiva, electrocutadas y asesinadas mediante asfixia. Posteriormente, sus cuerpos fueron arrojados a un pantano dentro de bolsas de buceo. Durante el juicio, la defensa de Lee argumentó que él no fue el autor intelectual del crimen, sino que actuó bajo la influencia de su coacusado, Chevy Keough, considerado el cabecilla del grupo. De hecho, Keough recibió cadena perpetua, no pena de muerte, mientras que Lee sí fue condenado a muerte. Esta disparidad fue ampliamente criticada. La propia familia de las víctimas se opuso públicamente a la ejecución, argumentando que no traerían de vuelta a sus seres queridos y solo perpetuarían el dolor. A pesar de ello, el gobierno procedió. La ejecución de Lee fue retrasada en múltiples ocasiones por litigios legales, pero finalmente fue llevada a cabo poco después de la medianoche, tras una intensa batalla judicial. Este caso generó fuertes críticas desde organizaciones de derechos humanos, jueces federales disidentes y expertos legales que vieron la ejecución como innecesaria, desproporcionada y basada en una inequidad legal profunda. Caso 16. Corey Johnson, el asesino en serie vinculado a narcotráfico en Virginia. Corey Johnson fue ejecutado por el gobierno federal el 14 de enero de 2021, tan solo un día después de Lisa Montgomery. Su caso fue uno de los más discutidos del último tramo de ejecuciones federales bajo la administración Trump. Johnson era parte de una organización de narcotráfico violenta que operaba en Richmond, Virginia, en los años 90. Fue condenado por participar en el asesinato de 7 personas en un periodo de 45 días en 1992. Las víctimas eran presuntos informantes, rivales de pandillas, o simplemente personas consideradas una amenaza para las operaciones del grupo. Lo más perturbador de su caso fue la frialdad y violencia de los crímenes. Según las evidencias, Johnson y su pandilla no solo asesinaban, sino que lo hacían con brutalidad y sin remordimiento: disparos a quemarropa, torturas previas e incluso asesinatos de personas inocentes por error de identidad. Durante los últimos años de su condena, sus abogados argumentaron que Johnson sufría una discapacidad intelectual, lo cual debería haberlo eximido de la pena capital según los precedentes de la Corte Suprema. Presentaron pruebas de que su coeficiente intelectual estaba por debajo del umbral aceptado y que tenía antecedentes de problemas neurológicos.
El Departamento de Justicia desestimó los informes y la ejecución fue autorizada. Johnson fue ejecutado en la prisión federal de Terre Haute con inyección letal. Sus últimas palabras pidieron perdón a las familias de las víctimas y dejó un mensaje conciliador. Estoy bien. Estoy en paz. Por supuesto. Continuemos con más casos detallados y cerraremos con una conclusión narrativa adecuada para un vídeo de YouTube. Caso 17. Wesley Irapurki, un asesino con pasado traumático y ejecución polémica. Wesley Irapurki fue ejecutado el 16 de julio de 2020 en la prisión federal de Terre Haute, Indiana. Su caso fue especialmente polémico debido al debate sobre su salud mental y la posibilidad de que no comprendiera plenamente su condena. Purki fue sentenciado por el secuestro, violación y asesinato de Jennifer Long, una adolescente de 16 años en Kansas City, Missouri, en 1998. Después de asesinarla, incineró su cuerpo en una chimenea para evitar ser descubierto. El crimen fue espantoso, y las autoridades aseguran que confesó con detalle. Sin embargo, eso no fue todo. También fue condenado por el asesinato de una mujer de 80 años, Mary Ruth Valles, a quien mató con un martillo durante un robo en su casa, aunque esta condena fue en el sistema estatal. Lo que complicó su ejecución fue el estado mental de Purki. Su defensa argumentó que sufría esquizofrenia paranoide y enfermedad de Alzheimer y que ya no tenía comprensión real de su sentencia. De acuerdo con las leyes federales y la jurisprudencia establecida por la Corte Suprema, un recluso no puede ser ejecutado si no entiende por qué se le castiga. Los tribunales, sin embargo, determinaron que su ejecución podía proceder. Fue ejecutado por inyección letal, declarando en sus últimas palabras que estaba profundamente arrepentido y pidiendo perdón a las familias afectadas. El caso de Wesley Purki despertó una intensa discusión sobre la humanidad del sistema de ejecuciones, especialmente en personas con demencia y enfermedades mentales degenerativas. Caso 18. Dustin Onken, el asesino de testigos y el monstruo de Iowa. Dustin Lee Onken fue ejecutado el 17 de julio de 2020, y su historia es una de las más inquietantes y calculadas dentro del corredor federal. Su apodo, el monstruo de Iowa, no es gratuito. En los años 90, Onken lideraba una red de narcotráfico en el estado de Iowa, vendiendo metanfetaminas a gran escala. Cuando dos testigos clave estaban dispuestos a declarar contra él, decidió silenciarlos. Pero su plan fue más allá. En julio de 1993, Onken, con la ayuda de su novia Angela Johnson, asesinó a 5 personas, 2 traficantes que iban a testificar y 3 civiles inocentes, incluyendo una niña de 10 años y otro niño de 6. Fueron llevados a zonas remotas, ejecutados con disparos en la cabeza y enterrados en campos aislados. Los cuerpos fueron descubiertos hasta el año 2000. Durante el juicio, se reveló que Onken no solo mató para proteger su imperio de drogas, sino que lo hizo con frialdad calculada, dejando incluso que la niña suplicara por su vida antes de asesinarla. Onken fue descrito como uno de los criminales más peligrosos de Iowa. Su novia también fue condenada, aunque su sentencia fue conmutada a cadena perpetua. En prisión, Onken se convirtió al catolicismo y pasó años como modelo de redención, escribiendo reflexiones y poemas religiosos. Su ejecución, sin embargo, siguió adelante. Murió diciendo que sabía que Dios lo perdonaría. Su caso representa una de las contradicciones más difíciles del sistema penal. ¿Puede alguien que cometió atrocidades atroces ser verdaderamente transformado tras décadas de prisión? En esta lista hemos repasado algunos de los crímenes más atroces registrados en la historia reciente de Estados Unidos. Cada nombre en el corredor de la muerte federal representa una tragedia, una vida arrebatada, y también un reflejo de un sistema judicial en constante cuestionamiento. Los casos presentados no son solo titulares, son retratos de horror, de enfermedad mental, de desesperación, de ira, en algunos casos, de arrepentimiento. Algunos murieron sin mostrar remordimiento. Otros pidieron perdón hasta el último segundo. La pena de muerte continúa siendo uno de los temas más polémicos en la historia legal y moral de Estados Unidos. ¿Es un acto de justicia o de venganza? ¿Es la respuesta a los crímenes más horribles o una muestra de la incapacidad del sistema para buscar alternativas? ¿Puede una sociedad que valora la vida justificar su eliminación por el Estado? Mientras existan estas preguntas, también existirán historias como estas, que no solo exponen los límites de la ley, sino los límites de nuestra propia humanidad. Si este video te hizo reflexionar, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para más contenidos profundos como este. Comparte en los comentarios tu opinión sobre la pena de muerte. ¿Crees que es justa? ¿Crees que debe abolirse? Tu opinión es importante,
y este canal existe para abrir el debate y contar las historias que otros no se atreven a contar. Gracias por ver, y hasta la próxima.